Ok, entonces vamos a empezar esta charla sobre el zinc en suelo y planta. Vamos a ir viendo la parte del zinc en el suelo y vamos a ir viendo luego cómo se absorbe y luego qué funciones cumple en la planta. Entonces, primero para partir, ¿no? Empezamos con lo más básico, ¿no? ¿Cómo está el zinc en el suelo, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar, ¿no? Lo vamos a encontrar en rocas ígneas, en rocas sedimentarias. Van a tener valores entre 50, 100, ¿no? Para ígneas. Y para rocas sedimentarias vamos a tener entre 20 y hasta 200, ¿no? miligramos por kilogramo. Eso es en rocas. Ahora, si nos vamos aquí al tipo de mineral, vamos a ver que el zinc puede estar como carbonatos, puede estar como silicatos, puede estar como sulfuros, puede estar como óxidos, ¿no? Unos reportan que esta es la forma que más se encuentra. Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista total, ¿no? Podemos ver aquí que en la corteza existe esta cantidad, ¿no? Igual esto está en miligramos por kilogramo. Y si hay algunos factores antropogénicos, puede llegar hasta 115. O sea, son suelos que, por ejemplo, hay minería y por lo tanto tienen mayor concentración. Ahora, si ustedes recuerdan, este valor de corteza lo pueden ustedes comparar, por ejemplo, con el valor del elemento que más abunda en la corteza terrestre, ¿no? Que es el oxígeno, luego el silicio, luego el magnesio, el aluminio, perdón, aluminio, y luego viene el magnesio, el hierro, ¿no? Por ejemplo, si vemos el hierro, más o menos está en 2%, 3%, ¿no? Si que no me 4 o 5%. Este de aquí, por ejemplo, es nada a comparación del hierro, ¿no? ¿No? Este está en miligramos por kilogramo, ¿no? Y el otro está en porcentaje. Entonces, es un elemento que casi no existe, ¿no? Muy, muy poco. Esto está en la corteza, entonces ahora vamos a ver el valor promedio en los suelos, ¿no? En los suelos, que es diferente a la corteza, en los suelos que ya se ha transformado, hay una formación del suelo, una génesis del suelo, tenemos que en promedio podemos encontrar 64 miligramos por kilo de zinc. Ahora, dependiendo del tipo de suelo, vamos a encontrar, por ejemplo, en suelos arenosos, donde no retiene los valores más bajos, 31, francos medios, francos pesados, ¿no? Calcario, vean aquí, calcario tiene más que el franco, más que los arenosos, hasta 100. Y los orgánicos también tienen las concentraciones más altas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de suelo, ustedes van a esperar una concentración determinada. Esto es concentración total. Entonces ya tenemos un rango de concentración de los suelos, ¿no? Una vez que vemos esto, pasamos ya al ciclo en este caso de micronutrientes, donde es el zinc, cómo es el ciclo de este elemento para el tema de los cultivos. Entonces, este zinc lo vamos a encontrar en varias formas en el suelo. La que nosotros en realidad nos interesa más por el efecto de la nutrición, la interacción con la planta, es aquí en solución. Ustedes deben de acordarse que los iones, los nutrientes están en solución suelo, o sea, en el agua del suelo, y tiene que ser en formas iónicas, no en forma iónica, ¿no? Entonces, este sin más 2, ¿no? Catión divalente es el que va a estar en la solución y esto es tal cual va a ser absorbida por la planta. A diferencia, por ejemplo, del manganeso, del hierro, no sufre procesos de oxidorreducción, o sea, no va a mudar no va a cambiar la valencia, ¿no? El manganeso puede estar como más 4, ¿no? Más 3, más 4, el hierro más 2, más 3, ¿no? Pero el zinc es como zinc más 2, predominantemente. Ahora, ¿de dónde viene este zinc? Puede venir, obviamente, de los minerales, ¿no? Hemos visto minerales primarios y secundarios que, obviamente, por el efecto de la meteorización va a haber una disolución, ¿no? Y por lo tanto, estos
que se encuentran en fase sólida ahora van a pasar a fase, ¿no? Fase líquida. Pero ocurre lo contrario, ¿no? También estos iones puede haber reacciones de precipitación y por lo tanto forman otra vez estos minerales. ¿Qué más puede contribuir hasta este zinc en solución? Están los residuos, ¿no? Los estiércoles, los biosólidos que tienen estos contenidos de micronutrientes que al ingresar al suelo van a ser transformados por los microorganismos. Nosotros ya sabemos que los microorganismos son los encargados de todo el proceso de casi todos los elementos, ¿no? Siempre están los microorganismos en transformar, ¿no? Los elementos que pueden estar bajo formas orgánicas, ahora los empiezan a degradar, ¿no? Y por lo tanto ocurre esta mineralización para convertirlos en iones que van a estar en la solución suelo. Y el método y el procedimiento contrario es la inmovilización. Inmovilización de inorgánico pasa a orgánico. Luego, bueno, están los fertilizantes que también que pueden tener micronutrientes, en este caso zinc, que son aportados al suelo y en teoría, ¿no? Van a solución suelo, ¿no? Porque usualmente están en forma de sales. Entonces ya saben ustedes, la sal al contacto con el agua, se va a disolver y por lo tanto ya está fácilmente disponible. A diferencia de estos de aquí, de esta fuente que tiene que pasar, ¿no? Por un proceso bioquímico, ¿no? De los microorganismos. Mientras que aquí no. Se supone que aquí es inmediatamente, no puede pasar inmediatamente a solución. Pero ya sabemos que solución, si es que la planta no logra absorberlo, o sea, no va a absorber todo, esto de aquí se puede, ¿no? Ya sea inmovilizar, precipitar y esto es otra cosa que vemos también, la absorción y la desorción. Aquí, por ejemplo, la absorción van a quedar absorbidos en este caso el zinc, se va a quedar absorbido ¿no? a las arcillas, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto ahí se van a quedar como que retenidas. Y luego cuando son liberadas ocurre el proceso contrario que se llama desorción. Entonces, dependiendo de las características de los suelos, ¿no? Si el suelo, por ejemplo, tiene, en este caso, por ejemplo, carbonato de calcio, ¿no? O materia orgánica, si hay mucha de esa cantidad, mucho de este zinc que puede estar aquí puede irse y quedarse absorbido acá. Entonces deja de estar disponible para la planta. Ahora, ¿qué factores afectan la disponibilidad del zinc? Hay muchos factores que van a afectar, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, van a leer muchas veces que el factor pH es el más importante para la disponibilidad de zinc. De acuerdo al pH del suelo, va a haber más disponibilidad, va a haber menos disponibilidad de zinc, ¿no? Luego está, bueno, temperatura y humedad por los procesos, ¿no? de microorganismos. Muchas veces tiene que haber temperaturas para que haya degradación, mineralización. Igual para la solubilización también debe haber temperatura. Aumenta temperaturas, aumenta solubilidad. ¿No? Humedad, obviamente, tiene que haber agua. También para su movimiento, desde el suelo hacia la raíz. Tipo de planta, no todas las plantas tienen la misma capacidad de extracción de zinc. Hay unas que extraen más, otras que extraen menos, tienen más pelos radiculares, tienen menos pelos radiculares, tienen mayor densidad radicular, tienen menos, entonces va a depender también del tipo de planta, de carbonatos, ¿no? Que absorben zinc, del tipo de arcilla, las arcillas son arcillas tipo 1,1, 2,1, ¿no? Bueno, aquí habrá que poner óxidos también en el suelo, de la materia orgánica del suelo, y algo que, bueno, siempre ha habido también estas interacciones. Una de las interacciones de repente más conocidas es con los fosfatos, que también pueden generar a la planta cierta deficiencia de zinc por causa de altas concentraciones de fosfatos. Entonces vamos a ir aquí viendo lo siguiente.
Este es un gráfico un poco difícil de entender. Estos gráficos los enseñan en química de suelos de posgrado. Y bueno, yo simplemente aquí no les voy a enseñar acá toda la interpretación, sino lo que nos interesa aquí a nosotros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos, no? Vemos aquí la actividad y aquí vemos el pH. Si ustedes recuerdan la actividad, ustedes lo podrían relacionar, por ejemplo, a concentración, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces te dicen, no, pH, ¿qué es el pH? ¿No? Ah, es el menos logaritmo, ¿no? Unos te dicen que es la concentración y algunos les van a decir que es la actividad, que lo ponen así. Entonces, para fines prácticos vamos a asumir nosotros que actividad es igual a concentración. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, no? Que si yo, o sea, vean que la flecha va hacia arriba, porque este es menos 2 y este es menos 16, es logaritmo. Entonces significa que aquí los valores son más bajos y aquí los valores son más altos. Entonces, si me está diciendo actividad, vamos a entenderlo como concentración. Que aquí hay mayor concentración y aquí hay menor concentración. Y aquí está el pH. Entonces, la concentración va a responder en base al pH. Hasta ahí hemos definido solamente los ejes. Ahora, entonces vemos, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Que aquí tenemos varias líneas, ¿no? Entonces tenemos líneas, por ejemplo, del zinc más 2, del zinc sulfato, ¿no? Con sulfato, el zinc OH, el zinc con fosfato, con cloruro, ¿no? Con otro fosfato, con nitrato. Y básicamente vemos que, a excepción de esta de aquí, esto es lo que se llama especies solubles, especies, o sea, diferente, ¿cómo es el zinc? No solamente el zinc va a estar como ion, solito, sino también puede estar interaccionando con otras sales, ¿no? Con otros aniones. Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo es algo obvio, ¿no? Que a medida que aumenta el pH, ¿qué pasa con las líneas, ¿no? Están hacia abajo. Entonces, quiere decir que yo aumento pH y ¿qué pasa con las concentraciones? Las concentraciones empiezan a disminuir. ¿Cómo absorbe la planta el zinc? Como zinc más 2. Este es el que más me interesa. Entonces, aquí básicamente nos dice, si estás en el punto A y estás en el punto B, ¿no? Uno está a pH casi 5 y el otro está a pH casi 8, un poco más de 8. ¿Qué sucede con la concentración, ¿no? Entonces vemos aquí que aquí la concentración en pH 5 de zinc más 2 es 6.5 miligramos por kilogramo, mientras que aquí la concentración en 8 es 0.007 miligramos por kilogramo. Entonces pueden ver la diferencia, es bastante la diferencia entre 6.5 y 0.007. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen el cálculo, ¿no? Aquí se supone que ha aumentado 1, 2 y 3 veces el pH. ¿Cuántos ceros se ha corrido, no? Esto asumamos que esto es 7, ¿no? Ya para que sea más sencillo. Y que es 0.007. Entonces, ven, ¿no? Ven que hay una disminución. No, acuérdense que el pH es el logaritmo, ¿no? Bastante grande por cada vez que se aumenta una unidad en el pH. Entonces, por lo tanto, no, nosotros, esto es importante para nosotros, la mayoría de ustedes está trabajando o ha trabajado con el suelo de la Molina, que está más o menos por aquí, ¿no? Entonces vemos que las concentraciones de zinc son muy bajas, o son, ¿no? Muy bajas comparadas con un pH más alto, un pH más bajo. En otros suelos que son un poco más ácidos, el zinc puede estar hay mayor concentración y por lo tanto está más disponible. ¿Cierto? Entonces aquí, no, eso es simplemente, básicamente me está diciendo que todas las especies de zinc disminuyen su concentración al aumentar el pH. Eso es básicamente lo que tenemos que entender aquí. Ahora, si ustedes ven aquí la figura anterior, aquí también está el zinc más 2 y aquí está el zinc OH. Ahora, ¿qué cosa, lo vamos a ver aquí, qué cosa significa que una línea esté encima de la otra línea? O sea, esta, por ejemplo, ¿qué significa que esta línea esté encima de esta línea? En términos prácticos,
¿no? Igual acá está como concentración, aquí son valores más altos y aquí son valores más bajos. En términos prácticos, ¿qué me está diciendo, no? Aquí tenemos el pH. En términos prácticos me dicen, si la línea está por encima, significa que esta especie es la que predomina sobre esta especie. Así de sencillo. Entonces, quiere decir que a pH 5, a pH 4, 5, 6, 7, el zinc más 2 está sobre el zinc OH. Y por lo tanto, la especie que predomina es esta zinc más 2. Pero, ¿qué ocurre aquí? No, más o menos aquí. Es lo mismo que está en la gráfica anterior, ¿no? Exactamente lo mismo. Que creo que sucede aquí más o menos a pH 7.5, ¿no? Más o menos. ¿Qué ocurre, no? Aquí. Que cuando el pH aumenta de 7.5, ya la especie que predomina ya no es la zinc más 2, sino es la zinc OH. ¿Eso qué quiere decir? Que este zinc más 2 se está convirtiendo en zinc OH. ¿Por qué? Porque al aumentar el pH, ustedes saben que aumentan las concentraciones de OHs. Bueno, vamos a dejarlo como concentración. Y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, este zinc se empieza a convertir en zinc OH, ¿no? Aquí. Entonces, además de que nosotros tenemos pHs, ¿no? Por aquí, ¿no? Además que la concentración de zinc está cayendo, este zinc se está convirtiendo en zinc OH, por aquí. Y la planta puede absorber esto, pero en muy pequeñas cantidades. Casi no, prácticamente la mayoría de libros te dicen, en las investigaciones te dicen que es zinc más 2. Te dicen que algo puede absorberlo como zinc OH, pero eso prácticamente es nada a comparación del zinc más 2. Entonces, por lo tanto, el tema del suelo, el tema del pH es muy importante para ver si el zinc va a estar disponible o no va a estar disponible en el suelo. Ya sabemos que en el suelo que estamos trabajando, lo más probable es que el zinc no esté tan disponible. Ahora vamos a ver qué cosa es disponibilidad. Vean, aquí tenemos absorción de zinc. Y aquí es ya el otro tema, ya no solo pH, sino es ¿no? Carbonato de calcio. Nosotros sabemos que cuando aumentas, que los suelos calcáreos se dan a pH básicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres suelos, ¿no? Que tienen tres suelos y con distinto contenido de carbonato de calcio. 0,4, 4.7 y 11.4. Y aquí tenemos zinc absorbido y zinc en solución. Para los que ya llevan fertilidad, asumo que ustedes deben haber visto lo que se llama el poder buffer, ¿no? ¿No? Y también tienen que tener los conceptos de Q y de I, ¿no? De cantidad y intensidad. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se entiende, no? Aquí estamos viendo que a medida que aumento, aquí tenemos la intensidad y aquí tenemos la cantidad. Entonces, esto si nosotros lo vemos de esta manera, ¿no? Nosotros decimos, ya, yo quiero que en la solución suelo, porque acuérdense que la solución suelo es el lugar, ¿no? Donde la planta va a absorber los nutrientes. O sea, la planta va a absorber el zinc en la solución, no lo va a tomar de aquí del zinc absorbido, lo toma del zinc en solución. Entonces, si yo digo, bueno, aquí, para este caso yo marcado aquí, si yo quiero que haya 10 miligramos por litro de zinc en solución, ¿qué pasaría con los tres suelos que tenemos aquí? Pasaría lo siguiente, ¿no? Que para el zinc que tiene menos carbonatos, tiene un valor, no sé, aquí de 0.2, no, ¿cuánto sería? 0.3, este sería 0.7 y este sería 1.9, ¿no? De zinc absorbido. En términos prácticos, ¿qué me está diciendo esto? Que el suelo que tiene menos carbonatos, aquí este 0.3 es lo que nosotros podríamos llamar el hambre del suelo. Ustedes le aplican el nutriente y el suelo va a tener la capacidad de absorber 0.3 y cuando absorbe 0.3 va a estar en equilibrio, vean que acá es miligramos por gramo, va a estar en equilibrio con 10 miligramos por litro en la solución suelo.
Pero cuando empieza a aumentar los carbonatos, quiere decir que para que llegue a tener 10 miligramos por litro, el suelo se ha comido 0,7. Y cuando tengo más carbonatos, el suelo demanda más, o sea, tiene más hambre, y por lo tanto es 1,9 para tener la misma concentración aquí en la solución suelo. Entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿No? Podríamos decir que es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? El que tiene, por ejemplo, este de aquí sin absorbir, que tiene 1,9, significa que tiene la capacidad de absorber más zinc, o sea que podríamos decirlo que como lo tiene como reserva, ¿no? Pero el que tiene 0,3, ¿no? El que tiene 0,3 tiene menos reserva, pero más rápidamente llego al 10 de la solución suelo. Si nosotros lo vemos como power buffer, es como decir que este fuese un arenoso y este fuese un arcilloso. Tiene mayor capacidad de absorber y este tiene menos capacidad de absorber, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué es malo, no? Porque este de aquí, como tiene mucha superficie donde se puede absorber este zinc, yo primero tengo que satisfacer esta alta cantidad para yo recién tener una solución de 10. ¿No? Si ustedes ven en algunos libros lo explican como si fuese esto de aquí, es lo que ustedes tienen en la billetera, el dinero en la billetera y eso es lo que tienen en el banco. Entonces lo explican así, ¿no? Ese de aquí lo tienes en el banco, no lo tienes no lo puedes usar ahorita, pero esto es lo que tienes en la billetera. Ahora, si nosotros trazáramos solamente una línea, por ejemplo, la misma cantidad, ¿no? Obviamente ahí, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, bueno, acá no se puede porque las líneas están, ¿no? A ver, ¿cómo lo trazaría? Vamos a ver si es, para que se entienda mejor. ¿Qué pasa si nosotros lo trazamos de otra manera? No trazo una línea horizontal, vertical, perdón, sino trazo una línea vertical, perdón, horizontal. Vamos a ir bueno, por aquí. No, tiene que ser por acá. 1. Si yo trazo una línea en 1, no quiere decir que si hay todos tienen la misma cantidad aquí en Q, pero este de aquí, este suelo que tiene alta concentración de carbonato, solamente va a tener esta concentración en la solución. Este de aquí, bueno, sumamos que sigue por acá, este va a ser por acá, tiene más zinc en solución y este, por ejemplo, bueno, no sé, trazaríamos por acá y en algún momento llega a tener esta cantidad, ¿no? Más de 30. Entonces, una misma cantidad en el suelo, absorbida en el suelo, este de aquí me va a dar menos en solución, este me va a dar un poco más y este me va a dar mucho más. Entonces, ahí ustedes pueden observar que lo que en realidad va a tomar la planta es esto, lo que está acá. Ahora, ¿cuál es el problema, no? De tener, por ejemplo, de los suelos arenosos, ¿no? Ahí yo tengo muy poquito en el suelo y todo está en la solución. Aquí, ¿no? Este sería el suelo arenoso. Todo está en la solución. Si la planta no lo consigue tomar en ese momento, bueno, el zinc se va, el nutriente se pierde. Mientras que el arcilloso tiene menos, pero tiene la capacidad en el tiempo de ir dándole poquito, pero le está dando en el tiempo. Entonces, cuando tenemos cultivos que necesitan el zinc, obviamente, si tiene mucho carbonato, en el momento que yo quiero no se lo va a dar. Por eso es de que muchas veces nosotros optamos por aplicar vía foliar, porque como las cantidades que se aplican de micronutrientes son muy pequeñas, entonces de repente esa cantidad pequeña que estoy colocando solamente es lo que se absorbe al suelo, ¿no? Solamente para cumplir con el hambre del suelo que tiene y no llega a dar la solución. Entonces, por eso muchas veces se ve que hay mayor eficiencia con las aplicaciones foliares. Sobre todo para los microelementos, ¿no? Porque justamente nosotros aplicamos muy poca cantidad. Entonces, nosotros en la molina tenemos suelos que van desde 1, 2, 3, hasta, yo creo que he visto hasta 8, no sé si hasta 10, ahí en la molina. Entonces, ya tenemos dos problemas, ¿no? El pH y carbonatos, para poder ver si el zinc realmente va a estar o no disponible para la planta. Ahora,
Vemos esto de aquí, que es las isotermas de absorción, ¿no? Esto es eh, interesante. Esto no lo hemos hecho en la Molino. Esperemos que lo hagamos ahora. Y esto explica muchas veces lo que sucede en el suelo, ¿no? O sea, a dónde se va lo que yo aplico. Entonces, esto de aquí igual, esto, o sea, si es que a alguno le gusta la química, o esto se aprende también en química de suelos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo interesante, ¿no? Es de que, por ejemplo, ustedes, ¿no? Aquí, ustedes hacen un trabajo donde ustedes tienen suelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen diferentes concentraciones, ¿no? Ustedes agarran, aquí tienen su suelo, ¿no? Este suelo, tienen varios vasitos, ¿no? O tubos de ensayo, ¿no? Sí. Y ustedes van a aplicarle diferentes concentraciones de zinc a cada suelo, ¿no? Desde cero, no sé, pues, uno, 2, 4, 8. Y esto no solamente se separa así, ¿no? Se puede separar todos los nutrientes. ¿Qué sucede, no? Que esto de aquí ustedes van y lo agitan por un tiempo determinado, 12 horas, 24 horas, ¿no? Lo agitan y luego se supone que aquí, como ustedes han puesto zinc, ¿no? En fase líquida, o sea, le han puesto un fertilizante, un reactivo, ¿no? Sulfato de zinc, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Luego de agitar, se supone que luego de agitar, este zinc que está en forma líquida va a reaccionar con el suelo que está acá. Entonces, si el suelo tiene esta capacidad de absorber, ¿qué es lo que va a suceder, no? O sea, ustedes van a tener otra vez los vasitos, igual va a ser lo mismo, pero ahora ¿qué van a ver, qué van a hacer, no? Ahora ustedes se supone que cuando aplicaron el agua, o sea, el agua con el nutriente, ustedes generaron aquí obviamente, ¿no? Dos fases, ¿no? Fase líquida y la fase sólida, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahora, no? Después de que eso ya ha reaccionado, que este zinc ya reaccionó con el suelo, ¿qué van a hacer ahora? Ustedes van a sacar esta agua, van a sacar una alícuota de esta agua que quedó aquí, y aquí van a leer el zinc, en todas sus curvas, ¿no? En todos sus puntos que han analizado. ¿Qué es lo que sucede, no? Se supone que este zinc parte, o sea, si ustedes aquí le pusieron 0, 2, 4, 6, 8, no, se supone que parte de ese zinc ha quedado aquí. Ahora el zinc, parte está acá y parte está acá. Entonces, si yo sé cuánto le apliqué y ahora estoy leyendo cuánto quedó en la solución, yo por diferencia sé cuánto es el zinc que está acá, en el suelo. Y con eso se construyen estas isotermas de absorción. Con eso se construyen estas isotermas de absorción. No es muy difícil, es trabajoso sí, pero no es difícil porque tú lo que tienes que hacer es seguir un procedimiento, aplicar, no agitar, luego leer, no hacer tu curva patrón y luego ya ustedes determinan cómo se va absorbiendo el zinc. Cuando yo le agrego más zinc, ¿cómo va a pasar? Entonces aquí, por ejemplo, tienen tres suelos, ¿no? Y la respuesta de estas isotermas, igual esto lo aprenden en química de suelos, ahí tiene cuatro formas o cuatro modelos, ¿no? De cómo reaccionar. Por ejemplo, aquí tenemos dos, una que es esta de aquí y otra es esta de aquí. Este, por ejemplo, es lineal, casi lineal, que yo a partir que le aplico, ¿no? Aquí es la concentración externa y aquí tenemos la absorción. Y este de aquí es hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estoy viendo aquí? Aquí yo estoy viendo tres suelos, pero estos dos suelos que están aquí son oxisoles y este suelo que está aquí es un alfisol. ¿Qué significa eso para los que todavía no llevan manejo? Todo, ¿no? Oxisol es un suelo muy evolucionado, tiene óxidos. En cambio, el alfisol no es tan evolucionado, tampoco es un suelo joven, pero aquí lo más probable es que puedan tener arcillas, ¿no? 2-1. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Si ustedes observan los resultados,
ustedes ven que el que tiene mayor absorción, o sea, la concentración externa es lo que luego lo que leyeron aquí, ¿no? Y por lo tanto, aquí pueden observar que este de aquí prácticamente no, casi no hay nada afuera y todo prácticamente se ha absorbido al complejo, ¿no?, de arcillo húmico. Si tuviese materia orgánica también se va a meter ahí. En cambio, los óxidos, como los óxidos usualmente no tienen cargas negativas, estos son cargas negativas, predominan cargas negativas, estos pueden ya tener cargas positivas. Y obviamente como el zinc es un catión, no, y no tienen usualmente aquí, no hay muchas cargas negativas. Aquí acuérdense que son cargas permanentes de las 2,1. Entonces no varía con el pH, ¿no? No importa el pH que las cargas permanentes, ¿no? Y aquí básicamente las cargas negativas dependen básicamente de la materia orgánica. Entonces ustedes pueden observar que este suelo tiene una mayor capacidad de absorción de zinc que estos dos suelos de aquí, que son oxisoles. Entonces, aquí ustedes pueden ver aquí por fórmulas, ¿no? O sea, hay una fórmula para saber cuánto es la absorción máxima. Y pueden observar que el suelo, este suelo, ustedes no llegan a verlo, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí solamente llegan hasta 400. Pero por fórmula, ustedes sacan, usualmente este debe ser, se llama la isoterma de Ladmure. Ustedes pueden obtener este valor, ¿no? Pueden observar que 800 es prácticamente el doble, ¿no?, que este de aquí, que es el de acá, este cuadradito, ¿no? Y este de aquí solamente tiene 246 como absorción máxima. O sea, quiere decir que estos suelos son los que tienen mayor capacidad de absorción de zinc. ¿Nosotros en qué suelos trabajamos? Usualmente trabajamos en suelos que tienen arcilla 2,1. Entonces, lo que nosotros queremos ver es esto de aquí cómo va a reaccionar, ¿no? O sea, se supone que no sé si reaccione así tanto, porque no tenemos tantas arcillas, pero lo más probable es que más sea así que sea así. Entonces, con eso nosotros estamos viendo que el arcilla, el tipo de arcilla, el tipo de coloide hay unos que absorben más y hay otros que absorben menos. Entonces, aquí básicamente, ¿qué cosa les está diciendo? Que todo lo que yo estoy aplicando, ¿dónde se está yendo, no? Se está quedando absorbido acá. Y lo poquito que ha quedado está acá, ¿no? Mientras que estos no, ¿no? Entonces aquí en teoría no deberían tener deficiencias. Cuando yo le aplico va a estar en solución, parte se va a ir a absorbir, pero parte se va a ir a solución. Mientras que esto de aquí, mucho se va a ir absorbido y poco se va a ir a la solución. Y aquí igual, bueno, aquí bueno, lo ponen en pH y lo ponen igual en porcentaje de absorción, un 100% es lo máximo. Pueden ver básicamente que a pH 5, 6 ya prácticamente todo se ha absorbido, ¿no? Casi a pH 6, 7, 8 casi no hay, ya llegaron al 100% de absorción. Entonces, eso es básicamente isotermas de absorción, ¿no? Mi interpretación es un poquito complicada por las fórmulas que hay que hacer, pero de ahí el procedimiento no es difícil. Entonces, vemos acá ya algunas cosas más interesantes ya que tenemos con las plantas. Aquí ya participa la planta, este es suelo y este es rizósfero, ¿no? Aquí ya participa la planta. Y aquí tenemos igual pH, ¿no? Más ácido, más básico. Y tenemos aquí ya lo que se llama zinc total y zinc lábil. Zinc lábil es el nutriente que está absorbido al complejo, pero que fácilmente puede salir a la solución suelo. Entonces ustedes ven siempre que va a haber más zinc total que zinc lábil. Ahora, ustedes pueden ver que esto es algo que ya sabemos, que a medida que aumenta el pH, esto va a ir disminuyendo, ¿no? Por pH disminuye la cantidad de zinc, tanto total como zinc lábil. Pero aquí, ¿qué es lo interesante, ¿no? Cuando nosotros comparamos el suelo y la rizósfera, ¿no? La rizósfera es el suelo que está en contacto con la raíz, o sea, que tiene la influencia de la raíz, un espacio milimétrico que está al costadito de la raíz. ¿Qué vemos aquí, no?
¿qué podemos observar? ¿No? Que prácticamente los contenidos, o sea, bueno, esto sigue entre total y label, sigue la misma tendencia, pero los contenidos del zinc en la rizosfera prácticamente son menores que los que están en el suelo. ¿Eso qué significa? Que la planta en realidad está tomando el zinc y por lo tanto está generando, ¿no? Si comparamos básicamente este contra este contra este y este contra este. La planta está tomando el zinc y el suelo tiene que, ahora que está en el suelo, el zinc está más allá de la rizosfera, o sea, ese zinc tiene que empezar a llegar hacia donde está la rizosfera para que la planta siga absorbiendo. Vean que estas concentraciones son bajas, ¿no? Entonces, ahí es lo que se genera el gradiente de concentración, ¿no? El suelo, ¿no? Si ustedes lo ven, ¿no? Si lo vemos así, por ejemplo, esta es la raíz, ¿no? Y aquí tendríamos, por ejemplo, aquí tendríamos concentración. Vamos a ver que es como que así, ¿no? Y esta es distancia, ¿no? Aquí es 0 de la raíz y aquí es más lejos. Entonces hay mayor concentración más lejos de la raíz y hay menos concentración más cerca de la raíz, porque significa que la planta está absorbiendo en este caso, zinc. Vemos aquí algo muy parecido para la distribución de zinc. Acá tenemos lábil y no lábil. O sea, el zinc que no sale y el zinc que sale y que rápidamente podría estar disponible para la planta. Y aquí tenemos 3 suelos, ¿no? Suelo A, suelo B y suelo C. Y aquí tenemos 3 fertilizantes, ¿no? Con sulfato de zinc, el MAP revestido con zinc y el DAP revestido con zinc. Entonces, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? Primero, ¿qué suelos son? No les he puesto aquí qué suelos son. Gráficamente ustedes pueden observar lo siguiente. Esto se llama difusión, ¿no? Entonces ustedes se supone que aquí ponen el fertilizante en el medio y luego el fertilizante se va a ir difundiendo, ¿no? Se va a ir moviendo hacia los costados en un determinado tiempo, creo que son 30 días después. El fertilizante se va a ir moviendo y se va a ir cambiando de color. O va pintando la zona donde se va difundiendo. Mientras más pintas, se supone que hay mayor difusión. Entonces vean acá, simplemente veamos suelo A, suelo B y suelo C. No veamos todavía los fertilizantes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que en el suelo A hay mayor difusión, en el suelo B hay menos, y aquí en el suelo C hay menos difusión, ¿no? Si van y buscan el artículo, van a observar que este suelo es ácido, este suelo es un poco más neutro, 6, y este aquí es 7 algo, pero tiene carbonatos. Este suelo C tiene alta cantidad de carbonatos de calcio. Entonces, por eso es de que este suelo básicamente no hay difusión. Aquí no se mueve, no se pintó nada. Entonces significa que este fertilizante y este de aquí, nada, no hubo nada, ¿no? Aquí solamente reaccionaron 2 y aquí reaccionaron los 3, pero este prácticamente tampoco, casi nada, no se movió. Y cuando vemos aquí lábil y no lábil, vemos que aquí en el suelo A, ¿qué cosa predomina? El blanco, que es lábil. Mientras que en el B es como que mitad y mitad. Y en el C básicamente todo está como no lábil. O sea que el zinc está ahí retenido, está absorbido y que no va a salir a la solución. O sea, no va a estar disponible para la planta. Ahora, aquí podemos observar también que aquí es menos de 6 milímetros. O sea, lo que hicieron acá fue en este puntito sacaron el suelo que estaba a los 6 milímetros y luego sacaron el suelo que estaba a más de 6 milímetros y midieron las concentraciones de cada espacio, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que, por ejemplo, en el zinc, en el sulfato de zinc, ¿no? ¿Dónde hay dónde hay más zinc? ¿En menos de 6 o más de 6? ¿No? Vemos que en más de 6, o sea, hubo una difusión. Aquí también hubo una difusión, ¿no? Se movió más de 6 milímetros, pero vean acá el DAP, prácticamente todo se quedó menos de 6 milímetros, ¿no? Y esto es más o menos en 30 días, ¿no? Imagínense, para que se mueva solamente 6 milímetros.
Ya cuando, bueno, aquí en el suelo B, ya prácticamente no se mueve, o sea, mueve menos de 6 milímetros, las concentraciones están aquí, y prácticamente aquí ya ni existe, ¿no? la difusión, ¿no? Aquí muy poquito, y la mayoría se concentra en menos de 6 milímetros. Y eso es por el tipo de suelo. Ustedes pueden tener el mismo fertilizante, pero de acuerdo al tipo de suelo va a difundir más o va a difundir menos. Ahora, algunos te van a indicar, bueno, pero aquí está ese suelo y lo hacen en una placa, porque entonces en placas Petri, se incuba, ¿no? Y no hay interacción de la planta, por ejemplo, por si acaso. Aquí no hay interacción de la planta. La planta hemos visto que también va, ¿no? por el tema de cabellera radicular, ¿no? Por densidad de raíces, ¿no? También obviamente va a poder ayudar, o mejor dicho, puede también absorber más si es que la planta llega hacia donde está el nutriente. Aunque bueno, aquí en este suelo C, por más que llegue, bueno, el zinc va a estar de esta manera. Entonces ya no sería tan sencillo. Ahora, ¿qué interacciones hay de zinc con otros elementos? ¿No? El más conocido es el fósforo, ¿no? Este de aquí. Y el fósforo básicamente siempre les va a decir, ¿no? Más fósforo disminuye zinc, ¿no? Son antagonistas, ¿no? El alto nivel de fósforo puede incrementar los síntomas de deficiencia de zinc. Ahora, ¿cuál es un problema bastante común, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces uno sobrefertiliza con fósforo. Aplica fósforo porque, bueno, alguien le dijo, aplica 200 kilos y ya no aplicó, ¿no? Y siempre aplica la misma cantidad. Por más que el análisis salga que tiene una concentración determinada, y bueno, sigue aplicando la misma concentración de fósforo porque, bueno, así siempre lo hizo. Y muchas veces algunas plantas salen ya con deficiencia de zinc justamente por ese tema. Ahora, el nitrógeno también se ha visto que el nitrógeno hay un incremento, puede incrementar el requerimiento de zinc, o sea, hay mayor cantidad de nitrógeno, la planta va a requerir más zinc y por lo tanto puede generar que el zinc ingrese conjunto con más nitrógeno, ¿no? Por eso algunos trabajos, por ejemplo, de biofortificación, trabajan con nitrógeno para incrementar las concentraciones de zinc. Y bueno, aquí también hablan del tema del pH de rizósfero, ¿no? ¿Por qué? Porque el nitrógeno, usualmente, ustedes se acordarán, ese de amonio que pasa a nitrato, este genera hidrógenos, acidifica, ¿no? Por la nitrificación. Entonces, por lo tanto, ya ustedes saben que si baja el pH, o sea, si hay más hidrógenos, baja el pH y por lo tanto el zinc estaría mayor disponible. Bueno, y pueden ver que hay otras interacciones, usualmente con los cationes, ¿no? Sobre todo con los divalentes, va a tener esa interacción negativa, ¿no? Por ejemplo, con manganeso, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿no? Aumento de zinc inhibió la absorción de manganeso y viceversa. O sea, si hay más manganeso, inhibe la concentración de zinc, ¿no? El calcio, por ejemplo, disminuye la disponibilidad de zinc, ¿no? En este caso, por ejemplo, cada acumulación de zinc puede generar una supresión de potasio. Magnesio, casi igual que el manganeso. Y, por ejemplo, para el hierro, por ejemplo, se ha reportado, ¿no? que el zinc, por ejemplo, puede incrementar, disminuir o no tener efecto sobre el estatus de hierro, ¿no? O sea, en algunos casos, dependiendo de la planta, tú le aplicas zinc y no pasa nada con el hierro, ¿no? Algo que ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, obviamente, si yo le pongo, por ejemplo, ¿no? altas concentraciones, ¿no? de zinc, puedo reducir la disponibilidad de hierro en el suelo. No, con el boro, ¿no? El zinc puede liberar la toxicidad del boro, ¿no? El cobre también inhibe la absorción de zinc, y bueno, con el cesio que, bueno, dice que incrementa el zinc, ¿no? Pero no es un nutriente. Aquí la más conocida, la interacción fósforo-zinc, vean acá, en este suelo, que de bajo contenido de zinc,
yo le voy aplicando más fósforo, yo esperaría que mi planta crezca más, pero aquí la planta creció menos. Y cuando el nivel de zinc en el suelo es adecuado, yo agrego más fósforo y la planta crece más. Ahora, ¿cuáles las varias teorías que explican esto? ¿No? Una es, por ejemplo, que el fósforo, al ser alto contenido, al haber la planta absorber gran cantidad de fósforo, la planta se estimula el crecimiento. Entonces, como estimulas el crecimiento y el zinc está ahí en esas funciones de crecimiento, se indica que cuando hay alta fertilización con fósforo y no hay zinc, justamente como ya saben la esencialidad de los nutrientes, por más fósforo que le metas, si falta algo, en este caso zinc, van a expresar las deficiencias de zinc. Las plantas se quedan más chicas, ¿no? Entrenudos más cortos, es aquí, más plantas más pequeñas. Mientras que cuando hay, como yo le aplico más fósforo, entonces la planta empieza a crecer más, pero como hay zinc, entonces la planta sigue creciendo porque nadie limita su crecimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son otras teorías, por ejemplo, que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, que el fósforo, usualmente hay una interacción fósforo-micorriza. Como el fósforo se mueve por difusión, al igual que el zinc, son movimientos lentos en el suelo. Entonces, la micorriza es como que una prolongación de la raíz. Y por lo tanto, el zinc está lejos. Si la micorriza llega y lo toma, al igual que el fósforo, lo lleva hacia la raíz. Por eso que hay mucha simbiosis entre plantas, por ejemplo, que no hay mucho fósforo, entonces las plantas hacen simbiosis con las micorrizas, o generan las micorrizas simbiosis con los hongos, y por lo tanto exploran mayor volumen de suelo. Pero ¿qué sucede cuando ustedes aplican alto contenido de fósforo? Ocurre el efecto depresivo de las micorrizas. O sea, la planta ya no necesita hacer micorrizas. Entonces, inhibes la proliferación de las micorrizas, porque ya hay mucho fósforo, pero ya no llegas a tomar zinc, por ejemplo. Y eso explican que podría también ser una de las causas porque altas concentraciones o altas fertilizaciones de fósforo limitan la absorción de zinc. Por eso incluso en el mercado hay un fertilizante que viene fósforo con zinc, ¿no? Para justamente no tener ese problema. Ahora, esto es algo interesante, ¿no? Esto es algo interesante sobre el tema de lo que nosotros llamamos zinc disponible, ¿no? Algunos, yo en particular, algunos prefieren, yo prefiero decirle zinc extractable, ¿no? Algunos no le dicen zinc disponible, sino zinc extractable. Porque dependiendo de la solución que ustedes usen, ¿no? Van a tener unas diferentes concentraciones de zinc, ¿no? Que nosotros llamamos disponible. Pero en realidad es lo que extrae esa solución, la que imita la raíz, ¿no? A todo lo que la planta puede exudar y por lo tanto podría poner disponible. Entonces, nosotros en la molina usamos este método de acá, método Olsen, modificado, ¿no? Eso es lo que hacemos en la molina, ¿no? Usualmente, no, bueno, en la molina hay algunos que lo llaman método Hunter, porque Hunter fue un investigador que estuvo en la molina, bueno, verán que es hace bastante tiempo, y que desarrolló ciertos métodos, incluso si ustedes, hay un libro por ahí, creo que en internet, donde Hunter dice, ¿no? Y cuenta su experiencia en la molina, y pone algunas fotos de la molina, y de los equipos que están en la molina, y los pone ahí, ¿no? Entonces, él desarrolló un método que en realidad es un método multinutriente, ¿no? Que quiere decir que extrae varios nutrientes a la misma vez. Porque obviamente en países no menos desarrollados era más fácil usar una solución que extrayera varias cosas, que solamente usar solamente un método para cada nutriente, ¿no? Obviamente eso no era menos rentable. Entonces, esta es la composición. Esto básicamente es con bicarbonato de sodio, ¿no? Esto es para hacer fósforo en realidad, ¿no? Esto es para hacer fósforo Olsen. Tienes Melich 3, ¿no? Tienes Morgan modificado. DTPA es el más conocido, ¿no? Este método es el que básicamente en muchos laboratorios se usan,
La mayoría de los archivos que he leído de otros países usan DTPA. Hunter creo que lo he visto acá, en Perú y creo que en Ecuador también creo que lo he visto. De ahí nada más. Ahora, pero como les decía, ¿no? Cada solución tiene su propia respuesta, ¿no? Entonces, existe lo que se llama niveles críticos, los que ya llevan fertilidad deben saber. También existe niveles críticos para zinc, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos, pero por lo general, ¿no? Aquí tienen por método y por cultivo, ¿no? Por lo general se dice que 0,5 a 0,7 es el nivel crítico de la mayoría de los cultivos con el método de TPA. Ustedes buscan la literatura, les va a decir un nivel crítico 0,5, 0,7, listo. Eso debería ser nivel crítico. Ahora, ¿qué es el nivel crítico para los que no se acuerdan, ¿no? Aquí ustedes tienen acá rendimiento relativo, 100%, 0, aquí tienen 0 de zinc, ¿no? En este caso es zinc disponible en teoría, ¿no? Supuestamente, y aquí no sé, 100, bueno, 10 nada más. Significa que 0,5 que podría estar aquí, ¿no? Vamos a llamar este 0,5, al 0,5 más o menos está llegando al 90% del rendimiento relativo, o sea que sigue una curva así. Entonces, ¿qué significa esto, no? Para simplemente recordar, ¿no? Que aquí lo que está por encima es poco probable o nula respuesta a la fertilización con zinc, obviamente. Y aquí lo que tiene menos de 0,5 hay alta probabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el nivel crítico. Ahora, como pueden ver ustedes, la mayoría está en 0,7, 0,5, 2, 1, 2, ¿no? 1, 3, ¿no? Entonces, asumamos que, bueno, que es 1, ¿no? O 2 si quieren, un nivel crítico. O sea, con 2 ppm, por encima de 2 ppm, aplicar zinc ya para el rendimiento no importa. Porque él ya no va a rendir más porque ya supuestamente hay una cantidad de zinc eh, que llega más o menos al 90% del rendimiento. Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos, no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos análisis de laboratorios, ¿no? Valle Grande y La Molina, es el mismo suelo, ¿no? Bueno, no es exactamente el mismo suelo, este lo usó Shirley y este es un suelo que está ahí al frente de los laboratorios. Bueno, está en La Molina los dos. Vean que, bueno, en materia orgánica se parecen, en fósforo este tiene más, en potasio este tiene más, en carbonato están por ahí, conductividad eléctrica, bueno, aquí es mayor, pH es casi igual, y vean aquí las concentraciones de zinc y hierro, ¿no? Prácticamente de zinc son lo mismo, ¿no? Un punto de diferencia, prácticamente lo mismo, y de hierro tiene 8 y este tiene 13. En teoría, este suelo de La Molina ya está por encima del nivel crítico. Si el nivel crítico es 1, estos tienen 15. Entonces, no habría respuesta en el rendimiento. O sea, en teoría nosotros podemos decir que si los métodos están calibrados, ¿no? O sea, asumiendo los valores de otros lados, se asume que aplicar zinc no va a aumentar el rendimiento, ¿no? Se supone. Bueno, los dos métodos te están diciendo lo mismo, básicamente, ¿no? Te están diciendo que colocar zinc o no colocar zinc te va a dar igual para el rendimiento. Ahora, ya para el tema de biofortificación es diferente, ¿no? Si yo quiero aumentar la concentración, ¿vale la pena aplicar o no vale la pena aplicar? ¿Vale la pena aplicar foliar o vale aplicar la pena al suelo? En teoría, aplicar al suelo no me está... si hay zinc y vemos que vean el pH, ¿no? El pH es 7,8, hay fósforo, vean que el fósforo en teoría también es alto, ¿no? Hay carbonatos. Entonces, en teoría, aplicar al suelo es como que, y con la cantidad que se aplica en realidad, la dosis de aplicación de zinc más o menos es 5 kilos, 10 kilos. Menos, en realidad, ¿no? Usualmente uno aplicaciones al suelo son muy, muy pocas las que hacen. En cultivos tradicionales, de repente, bueno, en cultivos de exportación,
pueden aplicar 5 hasta 10 kilos de zinc, ¿no? Vía fertirriego. Pero bueno, yo no he visto aplicar zinc al suelo, vía edáfica, ¿no? Creo que no he visto. Casi la mayoría es foliar. Entonces, bajo estas condiciones, bajo estos suelos, se asume, ¿no?, que la respuesta de aplicación de zinc no habría, al menos en rendimiento, ¿no? Porque ya tiene una alta concentración. Entonces, que con las curvas, ¿qué es lo que va a pasar con las curvas, ¿no?, de absorción? Se supone que si hay zinc, no, de repente aplicar más zinc, de repente no va a ser, todo el zinc se va a quedar en la solución, ¿no? Cuando se haga las lecturas, yo apliqué 10 y encontré 9 en la solución, o sea, solamente se absorbió 1. Eso es lo que queremos ver. ¿Qué sucede en el suelo cuando se aplican dosis crecientes de zinc? Bueno, entonces ya ahora, pasando ya a la parte de interacción más con planta, vemos aquí, bueno, ustedes se acordarán, interceptación radicular, flujo de masa, difusión, ¿no? La difusión es un movimiento lento y, bueno, más o menos aporta, bueno, algunos en este caso dicen que más o menos 30%, he visto que unos dicen 50%. También en la literatura, dependiendo de la lectura, hay unos que dicen que no se mueve por difusión, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay algunos por ahí que ponen que el zinc no se mueve por difusión. La mayoría que yo encontré sí se mueve por difusión. Pero bueno, por si acaso ustedes revisen y van a decir, oye, pero aquí dice que no, el zinc no se mueve por difusión, ¿no? Hay unas tablas que dice que es cero el aporte de zinc por difusión. Pero la mayoría dice que se mueve que la difusión es el que más participa de del movimiento. Entonces ahí, bueno, dependiendo, pueden encontrar esas dos. Ahora, ¿qué funciones cumple el zinc en las plantas? ¿No? ¿Qué funciones cumplen? ¿No? Bueno, básicamente el zinc es un activador enzimático. No es estructural, más que todo está en la parte de activador o forma parte de las enzimas o activa, es como puente para el sustrato y la enzima, ¿no? Aquí tenemos varias enzimas, y aquí tenemos los procesos, ¿no? ¿Qué procesos está? Bueno, en fotosíntesis, en respiración, síntesis de proteínas, almidón, control hormonal. Ahora, aquí hay algunas funciones, ¿no? ¿Qué funciones de repente sobre aquí se puede ver? ¿No? Por ejemplo, está presente en las ribonucleasas, o sea, en el ARN, ¿no? Esto de aquí también puede decir que puede ser discutido. Hay algunos que no hablan que el zinc tiene que ver con el triptófano, o mejor dicho, ¿no? Se relaciona a este triptófano con la hormona, el ácido indolacético, ¿no? La auxina, que es crecimiento, ¿no? En algunos van a encontrar que el zinc formaría o estaría en la ruta para formar la triptófano y que a partir del triptófano se forma auxina. No, pero hay algunos que han encontrado que no necesariamente correlacionan, ¿no? Por eso que algunos no lo ponen. Pero es una de las que siempre ustedes van a ver, más zinc, triptófano y triptófano auxina y crea mayor crecimiento. Y por eso te dicen cuando no hay zinc, entonces la planta se queda más, los entrenudos son más cortos, es porque falta auxina. Bueno, aquí, por ejemplo, piruvato carboxilasa, ¿no? Ustedes ya conocen el piruvato, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Alguna conocida? Vamos a en anhidrasa carbónica, por ejemplo, es la encargada de hacer ingresar al CO2, de transformar el CO2, de transformarlo en ácido carbónico y luego para que luego se acumule luego más adelante como CO2. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, esta es la que usualmente ahora más que todo se le ha tomado importancia, que forma parte de esta superóxido dismutasa como tema de mitigar las especies reactivas del oxígeno.
Entonces, veamos aquí, como habíamos visto, el zinc, una de sus funciones, ¿no? Va a estar activador enzimático. Y, por ejemplo, el zinc tiene mucho que ver con, bueno, síntesis de proteínas, por ejemplo. Y aquí lo vemos. Aquí tenemos 3 tratamientos. Y vemos aquí tenemos con zinc, zinc, y aquí zinc, menos, no había zinc, pero le colocaron zinc después de un periodo y se le colocó 3 veces la dosis por 3 días. Vean que el que no tiene zinc es el que menos produce, el que tiene zinc desde el inicio fue el que produjo más, zinc en la materia seca, ¿no? Y aquí vemos lo interesante, ¿no? Cuando no había zinc se acumularon los aminoácidos y hubo menos proteína. Entonces, el zinc está en el tema de la síntesis de proteínas. No hay zinc, se acumula como aminoácidos y no llega a formar proteína, ¿no? Aquí vemos mayor cantidad de triptófano, por ejemplo. O sea, se quedó ahí nada más. Y aquí, bueno, este es el ácido acético, vemos que hay menos cantidad. Ahora, el que se le colocó zinc trató de recuperarse, se recuperó, pero obviamente no alcanzó al que está aquí, ¿sí? Ahora, aquí, bueno, aquí está justamente esta enzima anhidrasa carbónica. Esto es porque es interesante, porque estas plantas son C4. Estas C4 tienen la capacidad de acumular el CO2, ¿no? Por eso son más eficientes que las C3 y justamente porque tienen como que hay una partición, ¿no? Células del mesófilo y las células de la vaina perivascular. Entonces aquí se acumula el CO2, ¿no? Y luego se hace todo el procedimiento, ¿no? Que también está la piruvato. Entonces aquí también está participando el zinc y todo eso tiene que ver en el ciclo del Calvin. Ahora, aquí para recordar, bueno, no para recordar, no sé si ustedes conocen o no, bueno, ustedes se acordarán la fotosíntesis, el fotosistema número 2, fotosistema número 1 y luego, bueno, que es el NAD, ¿no? Y por aquí más adelante está una bomba de ATP, ¿no? Por acá hay una bomba de ATP. Entonces, ¿qué sucede, no? Como ustedes ya saben, la planta no controla la luz que llega, ¿no? La fase fotoquímica, ¿no? Que se llama la fase fotoquímica. No, perdón, sí, o fase luminosa. Entonces, esa fase donde llega la luz, esta luz va a excitar a los electrones de la clorofila, ¿no? Que vienen del agua, ¿no? Y los electrones siguen una ruta, un transporte de electrones, y al final estos electrones, bueno, tienen que llegar a algún lugar, llegan a este NADPH, y por lo tanto esos electrones se disipan, y hay unos electrones que siguen, si no entran por acá y forman ATP, ¿no? Y empiezan a disipar los electrones. Ahora, ¿qué sucede como la planta no controla esto, porque la luz está ahí? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, y luego estos de aquí, esto más esto, luego son los sustratos para luego juntarse con el CO2 que ya empieza la fase bioquímica, que ya no, en teoría ya no depende de luz, ¿no? En teoría. Entonces, obviamente si no hay CO2, obviamente ya no habría este proceso, pero estos electrones se siguen formando, ¿no? Como ya sigue yendo la luz, se siguen formando los electrones, ¿no? No es que la planta diciendo ya no voy a, ya la luz, no. Simplemente la luz sigue llegando y estos electrones no tienen dónde ir. Porque ya este proceso, como ya no hay CO2, esto de aquí prácticamente se para. ¿Qué pasa con los electrones, no? Estos electrones, como empiezan a quedar sueltos, esa energía hay que disiparla. Entonces, estos electrones se empiezan a juntar con el oxígeno. Y por lo tanto empiezan a formar especies reactivas del oxígeno, y estas especies reactivas del oxígeno son las que dañan las membranas, ¿no? Tienen todo ese proceso oxidativo. Ahora,
habíamos visto, esta es la superóxido dismutasa. Es como el primer enzima, ¿no? De defensa, ¿no? La primera línea de defensa para justamente tratar de que estas moléculas empiecen a dejar de ser reactivas y por lo tanto al final no solamente la SOD, ¿no? Es superóxido dismutasa, sino también la catalasa, ¿no? Y otras enzimas que son antioxidantes. Entonces el zinc es parte de la superóxido dismutasa, también se dice que activa la catalasa, entonces está en todo el tema de mitigación de las especies reactivas del oxígeno. Obviamente, aquí vemos el efecto del zinc en la mitigación del estrés salino. El estrés salino es básicamente lo mismo. O sea, al final todos los estreses van a generar ROS, ¿no? Acá, aquí, ¿no? Cuando hay estrés por salinidad, bueno, se reduce el rendimiento, ¿no? ¿Por qué se reduce el rendimiento? Generan ROS, hay un daño en las proteínas, se pierde tubor, no hay fuga de electrones, hay daño molecular, ¿no? De la cola, ¿no? Hay un daño del aparato fotosintético, del cloroplastos, ¿no? Y se empieza a acumular lo que se llama malonaldehído, que es lo que se empieza a degradar de aquí de las células. Entonces al final va a generar plantas que las plantas se secan, ¿no? Se empiezan a morir. ¿Qué genera el zinc? Ahora, uno de lo que se indica del zinc es de que al ingresar zinc va a limitar la absorción de estos sodio y cloro, que son lo que genera el estrés tóxico. Como está ayudando a que no ingresen a la planta, bueno, va a ingresar más nitrógeno, fósforo, potasio, va a generar además, bueno, lo que hemos visto los antioxidantes y algunos osmolitos, ¿no? Vamos a verlo ahora, y estos osmolitos, ¿no? Van a combatir a estos ROS. Básicamente es combatir al ROS, ¿no? Y para al final mejorar el rendimiento. Vamos a ver ahí más o menos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, acá te dicen prácticamente lo mismo, o sea, lo contrario de lo que está acá, ¿no? Si hay reducción de ROS, hay mejor clorofila, hay mejor es contenido relativo de agua, o sea, hay mayor turgencia, reduce el malón aldehído, ¿no? Protege la membrana y por lo tanto reduce ¿no? la liberación de este malón aldehído, ¿no? Aumenta la apertura estomacal. Aquí básicamente se ve eso. Aumento yo las concentraciones salinas, ¿no? Ese es mi control, ¿no? Y esas son dosis de zinc y pueden ver, obviamente que va a reducir la biomasa, pero las plantas que tienen mayor contenido de zinc, a diferencia del control, todavía pueden mitigar ese efecto salino. Aquí, por ejemplo, la prolina, por ejemplo, que es este osmolito, ustedes pueden observar que cuando, este es el control, cuando se agrega zinc, aumentan prolina, que es una de las que combate los ROS, bueno, y aquí está el índice de estabilidad en la membrana, ¿no? Se supone que cuando aplico zinc, también genero que la membrana esté más estable, y como la membrana está más estable, se supone que no hay esta degradación, ¿no? Y esto lo podremos ver con el malón aldehído, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad hacemos índice de estabilidad de la membrana, porque obviamente medir malón aldehído es más caro, no es más complicado. Entonces, el índice de estabilidad de la membrana sí lo hacemos, y tenemos como que una medida indirecta del daño que se produce en las membranas. Igual sucede para el estrés hídrico, ¿no? El estrés hídrico me va a generar, no, básicamente ROS. Y bueno, prácticamente el zinc genera lo mismo. Antioxidantes, no induce señales, acumula osmolitos, ¿no? Y también interacciona con hormonas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos aquí fotosíntesis, conductancia estomática, no transpiración, no contenido relativo de agua. Pueden observar, bueno, 80 de repente no hay mucha diferencia porque, bueno, no es un estrés tan severo, pero aquí sí se nota claramente, ¿no? Que el zinc
incrementa estos parámetros, mayor contenido de prolina, por ejemplo, y entonces se supone que si está generando prolina mitigadores, ¿qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo mido el ROS, este ROS, por ejemplo, este peróxido de hidrógeno, hay menos. Entonces, si hay menos ROS, significa que hay menos daño. ¿Cómo sé si hay menos daño? Mido el malonaldehído. Te dicen, ¿no? Algunos que la forma de medir si realmente hay daño o no es midiendo malonaldehído. Esa es como que la forma directa de tú asegurar que sí hay daño o no por el estrés. Entonces aquí se ve claramente que hay menos malonaldehído cuando hay mayor concentraciones de zinc. Entonces se supone que si aumenté los mecanismos de defensa, bajo el tema de tanto del que me genera el problema como el resultado de ese problema. También el zinc, se habla del zinc de la mitigación por elementos potencialmente tóxicos, lo que nosotros llamamos metales pesados, ¿no? El metal pesado te genera igual básicamente lo mismo, ROS, ¿no? Daño celular, destruye la integridad de la membrana celular. Y bueno, el zinc igual acumulación de osmolitos, antioxidantes, ¿no? Mantiene el estatus del agua en la célula. Entonces, básicamente todo se traduce a estabilidad de la membrana, ¿no? Por estos de aquí, ¿no? Estos son los osmolitos, ¿no? Prolina, básicamente, siempre es el... Ahora seguramente ustedes van a escuchar lo que es glicina betaína, ¿no? Que algunos ya lo venden, ¿no? Y todo para el tema de mitigación de estrés, ¿no? Mitigación de estrés. Recuerdo que en una charla, creo que algún ponente le preguntaron, ¿y qué opina de la glicina betaína? Le dijeron, bueno, si ustedes pueden mejorar su nutrición, sería mejor que empezara a usar productos muy, muy específicos o más específicos y más caros, ¿no? Entonces, algunas veces queremos buscar la solución más cara o más llamativa cuando en realidad la planta lo puede generar si es que está bien nutrida. Bueno, ya para terminar, vamos a ver, bueno, no voy a leer esto, pero aquí lo interesante es que hay varios trabajos con zinc, puede haber beneficios, puede haber, síntomas de deficiencia y algunos también hay efectos tóxicos, pero no se ve mucho, pero obviamente en los lugares o cuando colocan altas dosis sí podría haber. Entonces, simplemente para recordar, aquí tenemos mayor capacidad fotosintética, más antioxidantes, básicamente zinc, ¿no? No igual contenido relativo de agua, rendimiento, clorofila, y los síntomas de deficiencia, que los vamos a ver en un momento, básicamente es lo contrario, ¿no? Reducción de la clorofila, disminución del contenido de zinc, ¿no? La disminución de la eficiencia del fotosistema número 2. Ahora, ¿cuál es la concentración que encontramos en plantas? Usualmente van ustedes a ver en promedio, o sea, en general ustedes pueden decir que 30 miligramos por kilogramo. Estos 30 miligramos por kilogramo, si ustedes lo pasan, por ejemplo, en teoría, para la mayoría de los cultivos, si lo pasan para hectárea, más o menos así ustedes van a ver que la planta extrae más o menos 150 a 400 gramos por hectárea. Más o menos esta es la concentración. No pasa, es menos de 1 kilo o sea, de mil gramos por hectárea. Es menos de 1.000 gramos, ¿no? El hierro sí puede llegar, pero el zinc no llega. Más o menos 400, 500 gramos por hectárea, ¿no? 200, 300. ¿No? Eso es más o menos lo que se extrae por cultivo, ¿no? Entonces, por eso es de que si la planta necesita, no sé, menos de 1 kilo y se supone que ustedes le agregan, no sé, de repente 200 gramos, 300 gramos, algunas veces no hay efecto, ¿no? Hay unos que le aplican, ¿no? Si es vía suelo, las dosis son, como les decía, la dosis normal es aplicarle 10 kilos, un saco de 50 kilos de sulfato de zinc, ¿no? Que más o menos son 10 kilos, más o menos. Eso es como que lo promedio, ¿no? Pero si ustedes le aplican 10 kilos, en realidad la planta usa pues 0.5 kilos. O sea, la eficiencia es baja para micronutrientes. Mucho menor que para fósforo, nitrógeno.
Entonces ahí, dependiendo del cultivo, ustedes tienen más o menos qué etapa ustedes tienen que muestrar para hacer las comparaciones con estas tablas que existen, ¿no? Para saber si está bien nutrida o está mal nutrida. Aunque bueno, lo malo es que el tema del foliar se demora mientras van colectando, llevan al laboratorio, se pasa una semana y ya de repente el tiempo de aplicación ya es muy tarde, ¿no? Por eso que muchas veces, si es que aplican, se recomienda aplicarlo al inicio, ¿no? Ya si bueno, la mayoría casi ni aplican, aplica foliar combinado, pero no es muy común las aplicaciones porque es caro en realidad los micronutrientes. Aquí vemos un diagrama para ver la sintomatología. Por ejemplo, aquí te dicen que como el zinc es poco móvil en la planta, ¿no? Es poco móvil, aunque bueno, o sea, algunos indican que cuando hay buena nutrición con zinc, puede aumentar las concentraciones, puede hacerlo móvil, un poco más móvil, no lo hace móvil, pero lo puede hacer un poco más móvil. Como por ejemplo se ha visto en aplicaciones foliares que puede hacer que el zinc se mueva más rápido por el floema, aunque por el floema no se mueve muy poco. Entonces, la sintomatología de zinc se parecen, bueno, aquí no sé para qué lo han hecho bien marcado, diferente, pero en campo muchas veces los estados iniciales se parece con el manganeso, con el hierro, ¿no? Por ejemplo, porque muchos generan esta clorosis intervenal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Le dicen, ¿no? Se notan en hojas nuevas, ¿no? Jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el, si el terminal, no sé, el brote se muere, ¿no? El brote no se muere, entonces no sigue para acá, sino sigue para acá, ¿no? Aquí sigue vivo, acá te dicen, ¿no? Con clorosis internerval o sin clorosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no, le dicen. Entonces aquí te dicen, en las hojas jóvenes hay con clorosis internerval, ¿no? Aquí es sin, ¿no? Aquí es con. Sí tiene clorosis internerval. Entonces, si tiene clorosis internerval, te dicen, ¿no? Si es aquí, por ejemplo, sí o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dice, si es sí en las jóvenes, te dicen que es hierro. Pero si no es en las jóvenes, tiene que ser, o sea, en las de media edad, acá algunos le ponen como ¿no? Las hojas intermedias, ¿no? Y también hay un retraso en el crecimiento, ese sí. ¿No? Entonces, algunos indican que es en hojas jóvenes. Por ejemplo, esta fuente que es de la una universidad de Estados Unidos, te dice que es en las hojas intermedias, por decirlo. Pero también es una clorosis internerval, ¿no? Se parece, al menos yo he visto en la universidad, hay deficiencia de zinc, pero más es hierro. A mí me parece que más se parece a hierro que al de zinc. No, estos en maíz, ustedes ahí lo deben haber visto, ¿no? Estos rayos internos, esta clorosis internerval. ¿No? Básicamente se produce un acortamiento de entrenudos, son pequeñas plantas más pequeñas, ¿no? Que se ve acá, ¿no? Que son plantas más pequeñas, clorosis internerval, ¿no? Y bueno, eso es básicamente la deficiencia de zinc, ¿no? Hay unas plantas que son más o menos sensibles, ¿no? Por ejemplo, el maíz es altamente sensible, aquí la papa es medio, ¿no? Y estas, por ejemplo, maíz, esparro, zanahoria, de repente no son muy sensibles. Ahora, por ejemplo, esta tabla de fertilizantes en el Perú, eh, aquí, por ejemplo, hay diferentes productos comerciales. Bueno, en realidad no hice esto porque lo hizo el ChatGPT, aunque el ChatGPT hizo algo mal, ¿no? Bueno, no lo hizo completo, y le dije, dame los fertilizantes que hay de zinc en Perú, y me dio todo, menos el más importante que es este, no me lo dio. Y después le dije, pero ¿cuál es el fertilizante que tiene más zinc? Ah, sí, me dice, no, me olvidé de colocar el sulfato de zinc y me puso todo esto, ¿no? Porque estos son productos comerciales ya que vienen, por ejemplo, mezclados, ¿no? O sea, usualmente ahora los fertilizantes
La mayoría son líquidos, vienen con algas marinas, ácidos fúlvicos, aminoácidos, ¿no? Vienen quelatados, este viene, por ejemplo, con pescado, con aminoácidos de pescado, unos te dicen que vienen con algas, ácidos fúlvicos, carboxilatos, ¿no? Policarboxílicos, ¿no? Luego algunos vienen con lignosulfunatos, ¿no? Que son algunos le llaman complejos, ¿no? Eh, que son como quelatos, podríamos decir, que son menos estables que los quelatos como estos quelatos más conocidos como este de aquí, quelato EDTA. Hay otro incluso que acá no lo ha puesto, ¿no? Creo que no lo ha puesto. Bueno, pero el más conocido, al menos yo no conocía casi ninguno de estos, solamente conocía este de aquí. Ese sí lo he visto, casi lo he visto en casi la mayoría de las empresas, usa este de aquí. Los demás casi no ven. Por ejemplo, acá hay uno que la profesora creo que es suyo, ¿no? Y es bajo lignosulfonato. Entonces, la mayoría usa sulfato de zinc, ¿no? Porque es la fuente más barata, ¿no? Pero algunos, bueno, lo mezclan. Ahora, ¿cuánto están? Bueno, no sé cuánto están. Los productos estos más o menos cuestan, el litro cuestan entre 40, 60 soles más o menos, de repente hasta 80. Este 50 kilos, bueno, o sea, el 25 kilos te cuesta, yo me acuerdo que el kilo cuesta un dólar, creo. Entonces, 25 kilos, 25 dólares más o menos. O sea, 100 soles más o menos. Te puede costar una bolsa de 25 kilos. Y con 100, de 25 kilos, ¿no? Entonces, con esta de acá preparas, pues, y obviamente sale más rentable hacer tu propio producto comercial que vender este sulfato de zinc. Aunque bueno, el sulfato de zinc es el más comercial. Bueno, eso es todo lo que les tenía preparado. No sé si tienen algunas dudas, algunas preguntas. Así que ustedes me dicen.